Hoy vamos a hablar acerca de el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el nuevo tema que nos toca estudiar. Vamos a comenzar por qué dicen las escrituras acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. Uno pensaría que es un tema fácil, pero no lo es. Por lo menos para mí no ha sido fácil prepararlo porque se pueden decir tantas cosas. Pero vámonos a la fuente. ¿Qué dicen las escrituras? Entonces, lo primero que tenemos es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Si tienen su Biblia por ahí, se la pueden buscar. Pero bueno, aquí lo tenemos escrito, vamos a leerlo. Queridísimos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Entonces tenemos aquí una primera aproximación, digamos así, al tema del amor a Dios y al prójimo. Entonces vemos que el tema central de esta carta de San Juan se puede resumir en Dios es amor. Y eso es dentro de todo lo que podemos decir de Dios, que es la bondad absoluta, el supremo bien, la belleza, todo lo que queramos decir de Dios, realmente todo eso se puede resumir en esta frasecita que San Juan nos pone aquí. Este está muy grueso aquí. Dios es amor. Aquí podemos resumir todo. San Agustín decía, aunque nada más se dijera en alabanza del amor en las páginas de esta carta, aunque nada más se dijera en todas las páginas de la Sagrada Escritura y únicamente oyéramos por boca del Espíritu Santo, Dios es amor, nada más deberíamos buscar. Fíjense qué increíble esto que dice San Agustín. O sea, la Biblia podría estar toda en blanco y solamente al abrirla decir Dios es amor y eso debería ser suficiente, porque realmente eso resume todo. El catecismo en el número 221 dice, al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Bueno, aquí se podría hablar mucho acerca de esta partecita que dice que Él mismo es una eterna comunicación de amor. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Y esa es precisamente de dónde salen las personas divinas. O sea, esa distinción que tenemos, que son tres personas diferentes una de la otra, pero que es un solo Dios, ese misterio tan grande que es el misterio de la Trinidad. Uno dice, bueno, pero es un solo Dios. ¿De dónde sale el Hijo? ¿De dónde sale el Espíritu Santo? Bueno, resulta que a lo mejor me voy a complicar aquí explicando esto, pero bueno, yo confío, yo rezo al Espíritu Santo para que me pueda explicar bien y ustedes, sin entenderlo, porque no lo podemos entender, porque por eso es un misterio, porque es algo que va más allá de nuestra inteligencia humana, pero sí lo podemos aceptar. Entonces, el Padre se conoce a sí mismo
y como en Dios todo es, todo existe. Entonces, ese conocimiento es el Hijo. Luego, el Padre y el Hijo entre sí se aman. Ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y, y por eso Dios es amor, porque es una comunidad de amor eterna. Y no es que primero existió el Padre, entonces se conoció y después existió el Hijo. No, eso todo es al mismo tiempo, en presente. Ninguno es anterior al otro, ninguno es superior al otro, ninguno es eh, posterior al otro, nada. Los tres existen desde siempre y por siempre. Y es una comunidad de amor. Por eso es tan importante, por ejemplo, la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, la familia, porque la familia humana es como una semblanza, una semejanza con la Trinidad. El Padre y el Hijo se aman y el fruto de ese amor es el Espíritu Santo. La familia humana viene a ser como esa comunión, esa comunidad de amor en la Trinidad, pero bueno, por supuesto con las limitaciones de los seres humanos, del amor entre el hombre y la mujer, esposo y esposa, el producto son los hijos. Por eso es una comunidad de amor que debe ser indisoluble y para siempre. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. El amor viene de Dios, nace en Él y se comunica a todos sus hijos. Por eso la vida cristiana debe ser la práctica del amor. Si verdaderamente queremos saber quién es Dios, la carta de Juan nos ofrece un camino concreto. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, eh, Dios es amor y entonces nos ama y nos pide que nosotros lo imitemos. ¿Cómo? Amando a los demás. ¿Cómo aprendemos a ser hijos de Dios? Amando a los hermanos. Esa experiencia del amor es la experiencia divina por excelencia. O sea, la, la mejor forma de experimentar, si se puede decir así, a Dios es en el amor a los demás. Y si queremos ser eternamente felices, solamente tenemos un camino, amar. Amando seremos eternamente felices. Y esto lo dice, a ver, no me acuerdo, bueno, sigamos. Sepamos, pues, que en ello la iniciativa la ha tenido Dios mismo, entregándonos a su Hijo, dándonos a nosotros lo que más ama. El autor nos habla del nacer de Dios y conocer a Dios. O sea, San Juan nos habla del nacer de Dios y conocer a Dios. Pero ya sabemos que el conocer es un verbo bíblico un poco especial que no contempla primeramente la parte intelectual, así de conocer pues con la mente, sino que hoy lo llamaríamos más bien como lo experiencial, o sea, la experiencia. Tener experiencia de Dios es sentir el amor de Dios, sentir que Dios nos ama. Yo me imagino que todos ustedes si hacen un poquito de examen de por qué llegaron aquí a estas clases o lo que sea, pues más de uno me dirá, bueno, es que yo hice un retiro o una vez estaba en una iglesia y sentí que Dios me ama y que me busca. Y entonces, o estaba hablando con alguien y sentí que Dios me ama. Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que tanto amó Dios, que le entregó a su Hijo unigénito. Unigénito significa el único. Su Hijo
el único engendrado, que no hay más, porque nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero su único verdadero hijo de su misma naturaleza es Jesús. Dios, que es amor, no puede revelarse de otro modo si no es como misericordia. Esta corresponde no solo a la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino también a la verdad interior del hombre y del mundo que es su patria temporal. Eso lo dice el Papa San Juan Pablo II en una carta que escribió que se llama Rico en Misericordia. Vamos a la siguiente. Entonces ahora nos encontramos con otro pasaje en este caso del Evangelio, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: Bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Entonces tenemos este pasaje tan bonito de Marcos, que después también vamos a ver que lo cuenta San Mateo, pero este es el de Marcos. Y a lo largo de estos capítulos, de esos últimos, o sea, del 12 y los anteriores, Marcos ha recogido las acechanzas de los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. O sea, ellos estaban, si se van un poquito más atrás en el Evangelio, ven que ellos estaban como poniéndole, digamos, como que piedritas en el camino a Jesús, como poniéndole zancadillas a ver si caía. Y le hacían preguntas y como tentándolo para ver en qué se equivocaba. Porque, bueno, porque querían encontrar una excusa para poder perseguirlo y para poder matarlo. Entonces estaban todo el tiempo viendo a ver en qué se equivocaba. Y eso lo vemos en esos capítulos anteriores de Marcos. Ahora, después que Jesús le da esa respuesta al escriba, el evangelista nos dice que ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas, así como que aquí no lo pudimos agarrar, se nos escapó en esta, porque la respuesta de Jesús pues era perfecta, como siempre, como todas las respuestas. De hecho, vemos, hace poquito vivimos la Semana Santa, recordamos su pasión y muerte, y veíamos cómo todo el juicio contra Jesús se basó en mentiras y en testigos falsos. Sin embargo, la actitud leal y bienintencionada del escriba es muy distinta de las de sus predecesores. O sea, todos los anteriores estaban buscando cómo ponerle la tranquita, el obstáculo ahí a Jesús para hacerlo caer. Este escriba ya venía oyendo todas las respuestas que Jesús les había ido dando a los anteriores. Y él no va con esa mala voluntad, sino que seguramente su corazón se había ido convirtiendo, había ido reflexionando, sintiendo esa maravilla del amor de Dios. Y él va y pregunta de buena fe. Él pues pregunta porque de verdad quiere una respuesta. Él es sincero. Y por eso Jesús se entretiene con él y le instruye y le da como una explicación un poco más larga. Y este escriba se da cuenta
de que Jesús se ha detenido con él y que además le ha dado una respuesta de una gran profundidad y, y reconoce esa profundidad de la respuesta de Jesús. Sobre este pasaje del Evangelio nos dice San Agustín: el amor de Dios es lo primero que se manda y el amor del prójimo lo primero que se debe practicar. Tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo, te harás merecedor de verle a Él. El amor del prójimo limpia los ojos para ver a Dios, como dice claramente Juan. Si no amas al prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y esto es bien interesante. Fíjense que Jesús en su respuesta dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, y el segundo es semejante a este. Entonces, y uno piensa, bueno, pero los mandamientos no eran 10. Sí, son 10, pero los 10 mandamientos se resumen en dos. Los tres primeros se refieren a Dios, son como unas explicaciones o extensiones, como unas formas más detalladas de ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con todo. Porque fíjense, el primer mandamiento, bueno, eso se lo deben saber porque ustedes ya les dieron esa clase. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. O sea, el respeto por Dios y por las cosas santas y por su nombre. El tercero, santificar las fiestas. O sea, darle a Dios la porción que le corresponde de nuestro trabajo, de nuestra semana, de nuestro día. Y entonces es ese, de los 7 días de la semana, el domingo, 1 hora se la dedicamos a Dios. Lo mínimo, podemos dedicarle mucho más, podemos hacer más cosas, pero lo mínimo que nos pide Dios es eso, para demostrar también nuestro amor, nuestro respeto, eh, digamos como que nuestra humildad, que sabemos que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Entonces esos tres primeros se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y los otros 7 mandamientos se refieren al prójimo. Entonces se podrían resumir en ama al prójimo como a ti mismo, porque no honrar a padre y madre es nuestro prójimo, son los más cercanos que tenemos. No matar, no robar, no cometer actos impuros, no decir falsos testimonios ni mentiras, no robar, ya lo dije, sí, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. O sea, todos esos están relacionados a el amor al prójimo como a uno mismo. Entonces por eso se resumen así. Y por eso nos dice San Agustín esto que acabamos de leer. Y el Papa Francisco decía en una ocasión comentando este Evangelio, decía: Dios, que es amor, nos creó por amor y para que podamos amar a los demás permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios. Y también sería ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones del amor, a Dios y al prójimo, en su unidad, caracterizan al discípulo de Cristo. O sea que si no amamos a las personas que nos rodean, a todas, sin distinción, nuestro amor a Dios está un poquito, hay que revisar. Y cuando estaba dando esta clase a los catecúmenos, a los adultos que se van a bautizar, que se debieron bautizar en la vigilia pascual, pero como pues estamos todos encerraditos por el virus, todavía no se ha podido hacer la ceremonia. Pero cuando estábamos comentando este tema con ellos, me preguntaba uno, decía, pero ¿qué, qué es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Entonces, bueno, tenemos en el tiempo de Jesús, cuando él hablaba del prójimo,
también le preguntaban lo mismo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús pone el ejemplo del buen samaritano, que dice que pasó un escriba, pasó un sacerdote, pasó hasta que cuando al señor que estaba herido en el camino, hasta que pasó el samaritano y lo recogió, lo llevó, lo curó. Entonces Jesús decía, ¿quién creen ustedes que actuó como el prójimo del señor herido? Y dijeron, pues el samaritano, porque fue el que tuvo misericordia con él. Entonces, nuestro prójimo son todos los que nos rodean. Ahora, la palabra prójimo significa, viene, o sea, en su origen, de próximo, o sea, el que tenemos alrededor. Ese es mi prójimo. ¿Quiénes son los primeritos que tenemos alrededor? Nuestra familia. Primero, nuestros papás y nuestros hermanos. Y luego, cuando nos vamos de la casa para formar nuestra propia familia, pues el esposo, la esposa, los hijos. Esos son nuestro primer prójimo, los que están alrededor. Y con esos son los que, esa es la escuela, la familia es la escuela del amor. Es la escuela que tenemos para aprender a amar a los demás, para luego poder irlo extendiendo. Es como cuando cae una piedrita en el agua, que la onda es chiquitita y después sigue otra onda más grande, más, hasta que se hace una onda gigante que llega a todos los extremos del agua. Pues así es el amor al prójimo. Empezamos por los que tenemos alrededor, chiquitito, nuestra familia, pero luego tenemos que irlo extendiendo a toda nuestra familia espiritual. O sea, todos somos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo. Entonces, pues todos son nuestro prójimo. Todo el mundo es nuestro prójimo. Lo que pasa es que muchas veces nos es muy fácil tratar muy bien y demostrar mucho amor con los que están más lejitos y no con los que tenemos cerquita. Y entonces uno a lo mejor en el trabajo es una maravilla, un dechado de dulzura, de amabilidad y de generosidad y de ayuda al prójimo. Y en la casa somos como decía mi tía abuela, un querre. O sea, andamos molestos y nos molestamos por todo y nos quejamos y criticamos y humillamos a lo mejor a la gente que tenemos alrededor en nuestra familia y no puede ser. Tenemos que empezar primero por los que tenemos cerquita y para que eso solo se va a ir extendiendo. Si no lo hacemos así, es que nuestro amor por los demás es mentira, es falso, somos hipócritas. Vamos ahora a, a la siguiente pasaje del Evangelio que les comentaba, Mateo capítulo 22 del 34 al 40. Y dice así, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Creo, es que no, como tengo la cámara ahí, no veo, no estoy leyendo ese pedacito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, aquí vemos que, bueno, este es un pasaje que cuenta más o menos el mismo tema, pero es un poquito diferente, porque en este caso dice que es un fariseo el que le preguntó para tentarlo. Y vemos que la respuesta de Jesús, pues, es un poco más concisa. Y Jesús responde aquí a esa cuestión planteada por los fariseos, que la preocupación de ellos toda su vida estaba centrada en cumplir todos los mandamientos, pero no era como nosotros que estábamos comentando que tenemos 10 mandamientos. Los judíos en esa época tenían, o sea, habían ido como creando una cantidad de leyes alrededor de los 10 mandamientos que se habían ido como
¿cómo les puedo decir? Se había ido como alargando la lista de cada mandamiento, ellos iban sacando más cosas, así como por ejemplo uno dice el quinto mandamiento, no matar, pero eso incluye que si le pegas a alguien, si le haces daño físico a una persona, si te pones en ocasión, por ejemplo, estás manejando borracho, eso atenta contra el quinto mandamiento, porque te estás poniendo en peligro de morirte tú de un accidente, además estás dañando tu salud, que ya eso atenta contra el quinto mandamiento, sino que también estás poniendo en peligro a todos los demás de que los vas a matar con el carro. Entonces, esos son pecados contra el quinto mandamiento, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, eso, cuando la gente se emborracha, bueno, eso atenta contra el quinto mandamiento, contra la virtud de la templanza y muchas cosas. Pero, pero los fariseos habían ido sacando como de cada ley un montón de leyesitas más, hasta que tenían un total de 613 mandamientos que tenían que cumplir y se esforzaban por cumplirlos a rajatabla. Y entonces Jesús enseña que toda la ley se condensa en esos dos mandatos de los que hemos venido hablando, que al final es uno solo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y toda la tradición evangélica es testigo de cómo Jesús siempre estaba vinculando el amor a Dios con el amor al prójimo, o sea, como que al final es uno solo, un solo amor. Este, Esto que dice aquí de la tradición evangélica no se refiere a los evangélicos, a los de la religión evangélica. Se refiere a la tradición de los evangelios. Pasa que ahorita como ellos se apropiaron de ese nombre, es difícil que mucha gente se confunde. El relato de Mateo lo vemos recogido de una manera singular, que el escriba pregunta por el mandamiento principal de la ley. Y Jesús le contesta con un mandamiento que son dos, pero en realidad es, o dos que son uno. En todo caso, pues, como dice aquí, queda claro que ese mandamiento se distingue de todos los otros. Ninguno de estos dos amores puede ser, esto lo dice San Beda el Venerable. San Beda dice, ninguno de estos dos mandamientos puede ser perfecto si le falta el otro, porque no se puede amar de verdad a Dios sin amar al prójimo, ni se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Solo esta es la verdadera y única prueba del amor de Dios, si procuramos estar solícitos del cuidado de nuestros hermanos y les ayudamos. Este, y Santo Tomás de Aquino también decía que, sin embargo, lo más importante es amar a Dios, porque el amor al prójimo es consecuencia y efecto del amor a Dios. Cuando es amado el hombre, es amado Dios, ya que el hombre es imagen de Dios. Y esto hay que saber que ese amor tiene que ser ordenado, o sea, primero amor a Dios y por eso, como consecuencia de eso, amamos al prójimo. Pero a veces si anteponemos a otras personas antes que a Dios, eso no es un amor ordenado, no es correcto, no lo estamos haciendo de la manera correcta. No, es que yo no voy a misa porque yo dedico el día domingo a estar con mi familia que la amo mucho. Eso está desordenado. O sea, yo tengo que dedicar el domingo a estar con mi familia que la amo mucho y junto con mi familia asistir a la iglesia, ir a misa y demostrarle el amor a Dios. Este, Respecto de la intensidad del amor a Dios, escribía San Bernardo. Tú me preguntas por qué razón y con qué método o medida debe ser amado Dios. Yo contesto, la razón para amar a Dios es Dios. El método y medida es amarle sin método ni medida. Fíjense qué bonito esto. Vamos a la siguiente lámina y entonces llegamos a Juan 13, 31 al 35, o sea, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 31 al 35. Me lo voy a buscar aquí en mi teléfono porque allí la cámara, el pedacito donde estoy yo, me tapa.
Entonces, bueno, lo voy a buscar aquí para poderlo leer. A ver, un momento que aquí me lo está buscando de la Biblia evangélica y esa no es la que yo quiero. Yo quiero mi Biblia católica. Anda, perdonen que me estoy tardando aquí un poquito. Si ustedes tienen la Biblia, pueden ir buscando este pasaje. Ok. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo. Bueno, aquí dice, cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, pero es lo mismo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Bueno, la versión que tenemos aquí en la lámina es como de España, si os tenéis amor. Yo leí una versión como de Latinoamérica, pero es lo mismo, es el mandamiento. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Tengo un poquito de problema porque esto me está tapando la lámina. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo leer de aquí. Los preceptos del Señor, o sea, los mandamientos, como decíamos antes, se resumen en uno solo, que es el mandamiento del amor. El precepto de la caridad, o sea, caridad, uno cuando escucha hablar de la palabra caridad, uno siempre piensa en dar a los pobres, ayudar, dar dinero, dar limosna. Todo eso es verdad que eso es también caridad, pero caridad significa amor. O sea, el significado de la palabra caridad es amor. Pues dar dinero a los pobres, ayudar al que lo necesita, hacer obras buenas, es manifestación del amor y por eso se llama hacer caridad. Pero entonces cuando uno oye, por ejemplo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no se refiere a caridad de dar limosna, se refiere a caridad de amor. Lo que pasa es que dar limosna es una manifestación del amor que tenemos por los demás. Entonces, claro, cuando aquí nos dice que el precepto de la caridad se refiere al precepto del amor, compendia toda la ley de la Iglesia y es signo distintivo del cristiano. Todos, pues esto lo dice, a ver, ¿quién dice esto? San Agustín. Todos pueden signarse con la señal de la cruz de Cristo. Todos pueden responder amén. Todos pueden cantar aleluya. Todos pueden hacerse bautizar, entrar en las iglesias, construir los muros de las basílicas. Pero los hijos de Dios no se distinguen de los hijos del diablo, sino por la caridad. Los que practican la caridad son nacidos de Dios. Los que no la practican no son nacidos de Dios. Señal importante, diferencia esencial. Ten lo que quieras. Si te falta esto solo, todo lo demás no sirve para nada. Y si te falta todo y no tienes más que esto, has cumplido la ley. Bueno, súper bonito eso que dice San Agustín. Y a ver, las palabras como yo os he amado dan al precepto un sentido y un contenido nuevos. La medida del amor cristiano
no está en el corazón del hombre, sino en el corazón de Cristo. Fíjense que San Agustín nos dice aquí clarísimo, si tenemos todo lo que queramos tener, pero no tenemos amor, no nos sirve para nada. Si no tenemos nada del mundo, o sea, de cosas materiales, riqueza, fama, dinero, pero tenemos amor, entonces lo tenemos todo. Y eso ahorita en estos momentos de crisis con la pandemia, pues se está viendo. La gente que estaba todo en su vida era trabajar, 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 hacer dinero, tener cosas, pues ahora se ven en sus casas y dos opciones. Si están solos, porque justo por hacer dinero y todo no han tenido nunca tiempo de hacer una familia, de, no sé, de compartir su vida con otras personas, entonces ahorita están solos, sin trabajo, sin nada y pues terrible la situación de soledad. Si tienen familia, pero quizás la han descuidado por ese amor por el trabajo, el dinero, las cosas materiales, ahorita que les toca estar en la familia, entonces a veces es difícil, se la ven un poquito negras porque ni siquiera conocen a las personas con las que viven, no conocen al esposo, a la esposa, no conocen a los hijos, porque nunca conviven con ellos, siempre todo. Entonces es un momento excelente para replantear nuestra vida y decir, o sea, ¿qué es para mí lo más importante? ¿A qué le he estado yo dando valor? Y ahorita vemos que de pronto lo demás se pierde. Se puede perder el trabajo, se pierde el dinero, se pierden las propiedades que uno tenga y lo que queda es la familia y el amor que hayamos puesto allí. Si eso lo perdimos por conseguir lo otro, cuando perdemos lo material nos quedamos sin nada. Entonces es un muy buen momento para replantearnos nuestra vida. Como el Padre, viene otro pasaje del Evangelio aquí, San Juan 15, 9 al 17. Ya no falta poquito, no se asusten. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Muy bonito estas palabras de nuestro Señor en San Juan. Entonces, vamos a analizar un poquito este otro pasaje. Aquí vemos que el auténtico amor a Jesucristo lleva consigo el esfuerzo por vivir los mandamientos, cumplirlos, pero sobre todo ese mandato del amor a nuestros hermanos, que tiene que ser un amor a la medida de la cruz de Cristo, o sea, un amor como el que Cristo tuvo por nosotros. ¿Cómo fue el amor que Cristo tuvo por nosotros? Que murió en la cruz, fue hasta la muerte y muerte de cruz por amor nuestro. Entonces la exigencia de estos mandamientos no es ya el temor, sino el amor. O sea, no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios por miedo al castigo, sino por amor a Dios, que es nuestro Padre,
y a Cristo, que es nuestro hermano, y murió en la cruz para salvarnos. Es la respuesta a Dios que nos ha amado primero y nos ha mostrado su amor en la cruz de Jesús. La amistad de Cristo con el cristiano, que el Señor manifiesta de modo particular en este pasaje del Evangelio, le llevaba a San Juan de la Cruz a decir lo siguiente. San Juan de la Cruz era muy poeta, escribió unas cosas bellísimas. Él era de la misma época de Santa Teresa de Ávila y uno de sus escritos, que se llama Cántico Espiritual, es como, eso es pura poesía. De hecho, él es uno de los escritores más grandes de España. Entonces, por la forma tan bonita como sabía expresar sus sentimientos. Entonces, bueno, está escrito un poquito así como en castellano, un poquito medio antiguo, pero se los voy a leer. Llámale amado para más moverle e inclinarle a su ruego, porque cuando Dios es amado, con grande facilidad acude a las peticiones de su amante. ¿De dónde entonces le puede el alma de verdad llamar amado, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a cosa alguna fuera de él, y así, de ordinario, trae sus pensamientos en él? Qué bonito. Es así como que eh, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, pues ya no queremos nada más. Ya eh, no, las cosas del mundo ya no nos satisfacen porque sabemos que hay algo más. Sabemos que eso pasa, lo material pasa, pero el amor sí queda y queda para siempre y traspasa las fronteras de esta vida para irse hasta la vida eterna. Y por último, me parece que este es el último, tenemos otra vez, comenzamos con la primera carta de Juan y terminamos con la primera carta de Juan, capítulo 3, del 18 al 24. Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón. Aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Queridísimos, si el corazón no nos acusa, tenemos plena confianza ante Dios y recibiremos de Él cuanto pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato a sus ojos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el amor fraterno, o sea, el amor entre nosotros, el amor entre hermanos, se debe manifestar con obras y de verdad. O sea, no es de palabras, como dice San Juan, sino con obras. Hay un refrán español muy antiguo que dice, obras son amores y no buenas razones. Entonces hay que demostrar el amor con obras, no es que, ay, yo te quiero, sí, yo te amo, yo te adoro, pero después, mira, ¿me puedes ayudar que un momentico? No, no tengo tiempo, no, no puedo, no, no sé qué, sino que de verdad ese amor que decimos con la boca tenemos que demostrarlo con los hechos. Y incluso hay muchas personas que quizás no lo dicen tanto, pero lo demuestran con los hechos. Y eso es lo importante, lo realmente importante. Eh, Tiene como consecuencia la confianza plena en Dios, ese amor con obras y de verdad, que conoce todo. Y decía a San Agustín, creo que esta es la perla que buscaba el comerciante descrito en el Evangelio, que al encontrarla vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la perla preciosa, la caridad. ¿Se acuerdan ese pasaje del Evangelio donde dice Jesús, pone unas parábolas, unos ejemplos y dice, había un comerciante que trabajaba con perlas finas y cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene para comprar aquella perla. Y también dice el que encuentra el tesoro en el campo y entonces vende todo lo que tiene para comprar ese campo
y quedarse con el tesoro bueno. Este es el tesoro, esta es la perla preciosa, la caridad. Sin ella, de nada te sirve todo lo que tengas. Si solo posees esta, te basta. Puedes decirme, no he visto a Dios, pero puedes decirme, no he visto al hombre. Ama a tu hermano. Si amas a tu hermano que ves, también verás a Dios, porque verás la caridad y dentro de ella habita Dios. Fíjense qué bonito. O sea que en toda la gente que nos rodea tenemos que ver a Dios, porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, en la gente que nos rodea tenemos que ver esa chispa de Dios, de amor divino que hay allí. Y tenemos que ver a Jesús en todos los que nos rodean y servirlos. Y amarlos y servirlos siempre, no solo cuando tengo ganas, sino en todo momento. En esa clase que les comentaba antes con los catecúmenos, uno me decía, pero eso es muy difícil. O sea, ¿cómo vamos a amar a todo el mundo, en todo momento, hasta dar la vida? O sea, ¿cómo se hace eso de dar la vida por los demás? Como Jesucristo la dio en la cruz. Entonces comentábamos que no es que vamos a decir, mátenme, aquí estoy. Bueno, si algún día nos tocara dar la vida, pues la damos físicamente. Pero normalmente no se trata de eso. Son muy pocas personas las que tienen la oportunidad de entregar su vida y morir por otros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que no estamos en esa situación de peligro de muerte de dar la vida por otros? Eso lo hacemos cada día de poquito en poquito, que a veces es más difícil. Quizás sería más fácil que dijeran, no, no maten a esa persona, mátame a mí en su lugar, yo tomo su lugar. O atravesarnos cuando alguien va a hacerle daño a otro y eso quizás sería hasta más fácil en un arranque de valentía y así. Pero incluso una madre, o sea, una madre le dicen que le van a dar un golpe mortal al hijo y se mete y no le importa recibir ella el golpe. Pero esa misma madre, a lo mejor que no está en esa situación de dar la vida, a lo mejor en el día a día le cuesta eso de, mamá, que por qué tal cosa, mamá, que no sé qué, mamá, que no sé cuánto, mamá, que... Ay, muchacho, déjame tranquila, déjame descansar un ratico, déjame trabajar. Niño, no seas impertinente. Pues ahí es donde hay que dar la vida. En ese, este, bueno, poníamos el ejemplo, por ejemplo, mira, fulano, puedes hacerme el favor de cambiar el foco, el bombillo que se quemó. Entonces, no, ahorita no puedo, estoy muy ocupado, entonces tengo que irme a trabajar, tengo que hacer tal cosa. No puedo. Y la otra persona a lo mejor necesita esa luz para hacer su trabajo, quizás hasta a lo mejor hasta no sé, porque está tratando de cocinar algo que después va a ser para nosotros mismos o de limpiar la casa, que es mi casa. Entonces, no, yo no tengo tiempo de cambiar ese bombillo. Entonces ahí está la pobre señora o mamá o esposa o hija o quien sea en lo oscuro porque no tiene tiempo de cambiar el bombillo. Entonces, ¿el amor qué es? ¿Me puedes hacer el favor de cambiar el bombillo? Sí. Y me devuelvo, busco la escalera y lo cambio. Y es ese tener detalles, decirle a la otra persona cosas bonitas, tener paciencia. Ahorita que estamos todo el mundo metido en la casa, unos encima de otros, pues la paciencia con los niños, entenderlos también. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está cansado, todo el mundo quisiera salir, pero hay que estar muy pendientes de los niños y de los jóvenes, porque no están yendo a la escuela. La vida de ellos pasan el día entero en la escuela y ahorita están las 24 horas todos los días metidos en la casa y hay que estar pendientes porque les hacen falta sus amigos, les hacen falta sus actividades, su deporte y pues podemos ponernos impacientes y no comprender. Entonces ahorita es un momento excelente para practicar este tema precisamente del amor a Dios y el amor a los demás o el amor a Dios en los demás. Mm, a ver, ajá, con un ejemplo similar, a ver, San Juan indica que el amor verdadero se manifiesta en obras concretas, estábamos hablando.
Entonces Santa Teresa de Jesús decía, obras quiere el Señor, y que si ves una enferma, ella, claro, por supuesto, está hablándole a las monjitas de su monasterio, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder devoción y te compadezcas de ella, y si tiene algún dolor, te duela a ti, y si fuese menester, lo ayunes porque ella lo coma, no tanto por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello. Esta es la verdadera unión con su voluntad, y que si vieras loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Ella también escribe un poquito así en castellano antiguo. Entonces, bueno, es eso como de que cuando uno escucha que están alabando a alguien por algo bueno y en lugar de pensar, ay, pero a mí no me dicen esas cosas, yo hice también algo muy bueno y nadie me agradeció, a mí nunca me agradecen, a mí nunca no sé qué, sino más bien contentarnos de que de ese halago que está recibiendo esa persona, ese reconocimiento. Y eso que dice, estar pendiente de que no llegar a la mesa y servirme yo lo mejor, lo más rico, porque yo soy el papá, yo he trabajado mucho, o porque yo soy la mamá y yo, no sé, yo lo cociné, o lo que sea, sino pensar, o sea, qué le gusta al otro. Ay, bueno, a mí me hace gracia, yo siempre cuento que nosotros somos muchos hermanos, 10, y como toda la familia, había momentos en que la cosa estaba un poco difícil. Y entonces yo juraba de chiquita que a mi mamá le encantaban las alitas del pollo, porque cuando había pollo, ella repartía para todo el mundo y a mí me dejan las alitas. Y yo juraba que a ella le encantaban. Ya después de grande un día, ay mami, mira las alitas que a ti te gustan. No, a mí no me dejes eso. Y yo, pero a ti no te gustan las alitas. No, pero yo siempre pensé que te gustaban, entonces se muere la risa y me dice, bueno, porque cuando estaban todos en la casa y la cosa estaba difícil, pues sí, yo me comía las alitas para que ustedes comieran las otras presas. Y yo así como que, wow, nunca me lo había imaginado porque lo hacía con una elegancia que yo juraba que esa era su parte preferida del pollo. Realmente las alitas no tienen nada, o sea, son unas mechitas de carne y puro huesito, pero eso es lo que hacía el amor por su esposo y sus hijos. Entonces, bueno, eso es lo que dice Santa Teresa aquí del ayuno, que dice, lo ayunes porque ella lo coma. Bueno, a veces nos negamos a nosotros mismos las cosas que nos gustan, las mejores, porque sabemos que los que nos rodean también les gustan y queremos que sean felices porque los amamos. Entonces, ese es el amor a Dios y el amor al prójimo. Los mandamientos divinos se resumen en un doble aspecto, la fe en Jesucristo y el amor a los hermanos. San Beda decía, ni podemos amarnos unos a otros con rectitud sin la fe en Cristo, ni podemos creer de verdad en el nombre de Jesucristo sin amor fraterno. Bueno, si tienen alguna pregunta, la hacen por aquí, por el Google Classroom, lo escriben allí y yo lo leeré y se las responderé con mucho gusto. Espero que les haya parecido interesante el tema y entonces me gustaría que cada uno escriba 3 cosas, van a escribir y lo van a poner allí en los comentarios. 3 cosas de cómo puedes mostrar tu amor a Dios. En los comentarios en el salón de Classroom, en el salón de Classroom, en el Google Classroom, ¿ok? Entonces me ponen ahí 3 cosas de cómo puedes mostrar tu amor a Dios, cada uno. Bueno, muchachos, espero que tengan un bendecido resto de semana y acuérdense de hacer las encuestas y las tareitas. Por favor, cada uno que escuche la lección llena la planilla que dice asistencia, ahí solamente tienen que marcar su nombre para yo saber que ya hicieron esta clase y luego hacen la parte de la evaluación como ya lo han venido haciendo con las clases anteriores. Muchísimas gracias a todos y que Dios me los bendiga y espero que nos podamos reunir otra vez muy pronto en San Luis. Ah,
Vamos a terminar con un Ave María, ¿ok? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.